¿Qué pasó en Ecuador? Bueno, pues este lunes, durante la conferencia matutina presidencial, la canciller Alicia Bárcena presentó un informe explicando los hechos clave ocurridos en la Embajada de México en Quito. La noche del 5 de abril, un día después de nombrar a la embajadora Serur persona non grata, luego de las declaraciones del presidente López Obrador y que México concediera el asilo a Jorge Glass, Ecuador desplegó un operativo militar en las inmediaciones de la Embajada de México en dicho país. Personal de las fuerzas del orden de Ecuador ingresó de manera ilegal a la embajada tras brincar la barda de la embajada. El jefe de la Cancillería, Roberto Canseco, intentó detenerlos y las fuerzas ecuatorianas le apuntaron con un arma de fuego. Adicionalmente, sometieron a los elementos de seguridad de la embajada. 2 vehículos de las fuerzas ecuatorianas ingresaron a la embajada. Las fuerzas ecuatorianas detuvieron a Jorge Glass, lo subieron a uno de los vehículos y partieron de la embajada. Roberto Canseco intentó detener los vehículos, no obstante, las fuerzas ecuatorianas lo detuvieron, sometieron y pusieron de rodillas con la cara al suelo, atentando contra su seguridad y su dignidad. Luego de que ocurriera esta situación, el presidente López Obrador instruyó a la canciller de México, Alicia Bárcena, proceder de manera legal y de inmediato declaró la suspensión de relaciones diplomáticas con el gobierno de Ecuador. El mandatario mexicano aseguró que la irrupción en la embajada para detener al ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, se trata de una violación flagrante al derecho internacional y a la soberanía de México. Por ello, en la conferencia matutina, la canciller Alicia Bárcena detalló 4 puntos importantes sobre el asalto a la Embajada de México en Quito. De la situación de Ecuador y México. En primer lugar, cuatro puntos importantes. No existe ninguna justificación para que las fuerzas de policía hayan irrumpido en la Embajada de México en Ecuador, ni de agredir físicamente la dignidad del personal diplomático. Segundo, México se ha pegado al derecho internacional respecto a la Convención de Viena y a la Convención de Caracas. México ha mantenido una comunicación directa y constante con Ecuador antes de este incidente, por supuesto, para abordar el tema del asilo. Y si Ecuador tenía una interpretación diferente a la de México respecto a las convenciones de asilo o de Viena sobre relaciones diplomáticas, debió recurrir en todo momento a procedimientos pacíficos, tal como lo establece la Carta de la Organización de las Naciones Unidas o el Pacto de Bogotá, y no lo hicieron. Otros puntos a destacar fueron que México se ha mantenido en comunicación directa con el gobierno de Ecuador sobre el procedimiento de asilo y Ecuador debió recurrir en todo momento a procedimientos pacíficos. Además, la titular de Relaciones Exteriores destacó el respaldo internacional que México ha tenido después de este incidente. La canciller adelantó algunas de las acciones que México tomará por el asalto a la embajada en Ecuador y México presentará una demanda ante la Corte Internacional de Justicia. México solicitará el respaldo de las cancillerías y de los países de la CELAC. México enviará una carta al secretario general de las Naciones Unidas para que sea presentada ante la Asamblea General de la ONU. SPR Informa. Tus causas son noticias. SPR Informa. SPR Informa.